lloró en su noche de bodas. No porque su nuevo esposo la hubiera lastimado. No porque le hubiera gritado o levantado la mano contra ella. No había hecho nada de eso. Ni siquiera la había tocado. Simplemente se quedó parado en el umbral de la pequeña cabaña de troncos mirándola fijamente durante un largo instante antes de darse la vuelta en silencio. Luego salió, cerró la puerta tras de sí y dejó sola a su esposa de 19 años. Ella escuchó cómo sus botas desaparecían en la oscuridad. Esperó a que volvieran. Nunca lo hicieron. Ese fue el momento en que Abigail Foster hundió el rostro en la almohada y lloró hasta el amanecer. Se había casado con un hombre al que todo el pueblo temía. Un ranchero de montaña que hablaba menos en un mes que la mayoría de los hombres antes del desayuno. Todos creían que era duro. Todos creían que ella había sido sacrificada. Incluso Abigail lo creía. Lo que no sabía era que, antes de que pasara otro año, el mismo hombre al que temía arriesgaría todo lo que tenía para salvarla. Y la verdadera razón por la que se fue de esa cabaña en su noche de bodas era un secreto tan desgarrador que nadie en Willow Creek lo había adivinado. Quédense conmigo hasta el final porque cuando Abigail finalmente descubrió la verdad, se dio cuenta de que había pasado meses temiendo al único hombre que la había estado protegiendo desde la primera noche. Antes de profundizar, déjenos saber en los comentarios desde donde nos están viendo. Nos encantaría saber de ustedes. Y no olviden presionar el botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Abigail Foster no había elegido el matrimonio. El hambre lo había elegido por ella. El invierno anterior había arruinado la pequeña granja de su padre a las afueras de Willow Creek. 2 campos nunca produjeron. Su última mula murió antes de la primavera. Para el verano, todo lo valioso dentro de la casa había sido vendido excepto la Biblia familiar y el vestido de novia que colgaba dentro del baúl de cedro de su madre. Cuando Silas Carter envió un mensaje a través del predicador del pueblo diciendo que quería una esposa, la gente no hablaba de otra cosa. Algunos decían que era demasiado salvaje para vivir entre gente decente. Otros afirmaban que una vez se había enfrentado a 3 hombres a las afueras de un campamento maderero y había salido ileso. Nadie se ponía de acuerdo en las historias, pero todos coincidían en una cosa. Silas Carter vivía solo en las montañas, venía al pueblo solo unas pocas veces al año, compraba provisiones sin perder palabras y desaparecía antes de que nadie pudiera preguntarle nada. Ninguna mujer había aceptado su propuesta hasta que apareció Abigail. No porque soñara con el romance, sino porque podía ver lo que sucedía en casa. Su padre había empezado a saltarse comidas, fingiendo que ya había comido. Sus hermanos menores habían empezado a pedir trozos más pequeños de pan antes de la cena. Su madre pasaba las tardes cociendo ropa para los vecinos a la luz de una lámpara solo para ganar suficiente harina para otra semana. Abigail conocía las cifras que nadie pronunciaba en voz alta. No sobrevivirían a otro invierno. 3 días después de hablar con el predicador, dio su respuesta. La boda estaba fijada para el sábado por la mañana. No hubo celebración. Ni música. Ni banquete. Solo una breve ceremonia dentro de la pequeña iglesia blanca a las afueras del pueblo. La mañana de la boda, Abigail se despertó antes del amanecer. Su madre dejó el viejo vestido de novia sobre la cama. Había pertenecido a ella 23 años antes. Las mangas habían sido acortadas. La cintura ajustada. El tiempo había amarillado la tela, pero seguía siendo la prenda más fina que Abigail había usado jamás. Ninguna de las 2 mujeres habló mientras se vestía. No había promesas de que todo saldría bien. No había historias sobre un amor que creciera con el tiempo. Ambas sabían que este matrimonio era un intercambio. Un esposo por seguridad. Una hija por supervivencia. Cuando salieron, la carreta que esperaba cerca de la puerta pertenecía al predicador. Su padre la ayudó a subir. Le apretó la mano solo una vez. Ojalá hubiera podido darte otra opción. Esas fueron las últimas palabras que pronunció antes de que la iglesia apareciera a la vista. El edificio de madera ya se estaba llenando de gente. No porque les importara la boda. Porque querían ver al hombre al que todos temían. Silas Carter estaba de pie cerca del frente, junto al predicador. Era más alto de lo que Abigail esperaba. Hombros anchos, cabello oscuro que rozaba el cuello de su abrigo, una barba poblada. Su rostro no mostraba nada. Observó la puerta mientras ella entraba, luego bajó la mirada. No sonrió. No se quedó mirando fijamente. Simplemente esperó. Los susurros se extendieron por los bancos. Es demasiado joven. Pobre chica. No durará ni un año. Oí que duerme con un rifle al lado de la cama. Mi primo dice que ha enterrado a 2 esposas. Nada de eso provenía de personas que realmente lo conocieran. El predicador abrió su Biblia. La ceremonia duró menos de 15 minutos.
Cuando le pidieron que pronunciara sus votos, Silas respondió con voz firme. Lo haré. Nada más. Cuando el predicador los anunció marido y mujer, nadie aplaudió. La sala permaneció en silencio. Abigail miró hacia el fondo de la iglesia. Su madre lloraba en silencio. Su padre mantenía la mirada fija en el suelo. Afuera, Silas desató su caballo y ató la yegua más pequeña de Abigail detrás de él. Levantó su bolsa de viaje y le ofreció una mano para ayudarla a montar. Era la primera vez que le hablaba directamente. El viaje es largo. Su voz era tranquila. Pararemos antes del anochecer. Eso fue todo. Ninguna conversación incómoda. Ningún intento de impresionarla. No hizo promesas sobre el futuro. Giró su caballo hacia las montañas. Abigail miró hacia atrás por última vez. Su familia estaba de pie frente a la iglesia, haciéndose más pequeña con cada paso. El viaje hacia el norte fue silencioso. Silas nunca apresuraba a los caballos. Mantenía un ritmo constante que les ahorraba un esfuerzo innecesario, deteniéndose solo para darles de beber en los arroyos y dejarlos pastar a lo largo del camino. Abigail intentó más de una vez entablar una conversación. ¿Cuánto falta? Para mañana por la noche. Unos kilómetros más adelante preguntó, ¿siempre has vivido en las montañas? Desde hace varios años. Sus respuestas terminaban ahí. No porque sonara enojado, sino porque nunca parecía usar más palabras de las necesarias. Llegaron a un puesto comercial donde los viajeros se detenían para abastecerse antes de adentrarse más en las tierras altas. El tendero levantó la vista de apilar sacos de flores y se quedó paralizado al reconocer a Silas. ¿No vienes a menudo? No. El hombre miró a Abigail. Así que, finalmente encontraste esposa. Silas pagó el café, la carne seca, el aceite para la lámpara y una manta nueva. Nunca respondió al comentario. Al marcharse, Abigail vio a dos mujeres de pie frente a la tienda general observándolos. Una susurró algo. La otra miró a Abigail con compasión. Ninguna sonrió. Las montañas se hicieron más altas a medida que avanzaba la tarde. El aire se enfrió. Los pinos reemplazaron los campos abiertos. El camino se estrechó hasta que solo quedaron huellas de carretas. Cerca del atardecer, el viento se volvió cortante. Abigail se ajustó el chal, pero el frío se coló a través de la fina tela. Sin detenerse, Silas sacó el grueso abrigo de lana de detrás de su silla de montar y se lo entregó. Lo necesitarás. ¿Y tú? He conocido fríos más intensos. Ella vaciló. No es apropiado para mí también. No es seguro sin él. No había nada romántico en su voz, solo una tranquila certeza. Aceptó el abrigo. Todavía conservaba el aroma a humo de cedro y pino. Cuando la oscuridad se cernió sobre las montañas, Silas condujo los caballos a un pequeño claro junto a un arroyo. Nos quedaremos aquí. Desempacó rápidamente. En cuestión de minutos, una pequeña hoguera ardió entre dos piedras planas. Le entregó una taza de hojalata con café caliente y un plato de frijoles con pan recién hecho. Deberías comer. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta el primer bocado. Cuando terminó la cena, Silas extendió un saco de dormir dentro de un pequeño refugio de lona que llevaba detrás de la silla de montar. Luego extendió otra manta junto al fuego. Abigail miró de una a la otra. ¿No vas a entrar? No. Te congelarás. He dormido afuera casi toda mi vida. Quiso preguntarle por qué. En cambio, lo vio agregar otro tronco al fuego. Estarás caliente ahí dentro, dijo. Esas fueron las últimas palabras que pronunció antes de envolverse en la manta. Abigail permaneció despierta durante horas escuchando el viento moverse entre los pinos. Había esperado miedo. En cambio, sintió algo que no podía explicar, confusión. Todas las advertencias que había escuchado en Willow Creek pintaban a Silas Carter como un hombre duro. Sin embargo, desde la boda no había hecho más que asegurarse de que estuviera caliente, alimentada y a salvo. No había cruzado ni un solo límite, ni una sola vez. Justo antes del amanecer, oyó un ruido afuera. Silas ya estaba ensillando los caballos. Una cafetera se calentaba sobre brasas frescas. Había estado despierto mucho antes del amanecer. Volvieron a cabalgar mientras la niebla aún cubría el valle. El sendero ascendía. La nieve permanecía en parches bajo los árboles, a pesar de que la primavera ya había llegado a Willow Creek semanas antes. Alrededor del mediodía, se encontraron con un estrecho puente de madera que cruzaba un río de montaña caudaloso. A mitad de camino, la yegua de Abigail tropezó con las tablas mojadas. El caballo asustado se ladeó. Abigail perdió un estribo. Por un segundo aterrador, sintió que se deslizaba hacia el agua que corría abajo.
Antes de que pudiera gritar, Silas estaba a su lado. Sujetó la brida de la yegua con una mano y estabilizó a Abigail con la otra. El caballo se calmó casi de inmediato. ¿Estás bien? Ella asintió, aún tratando de recuperar el aliento. Puedes soltarla, susurró. Él soltó la brida al instante y retrocedió como si temiera incomodarla. Cruzaron el puente sin decir una palabra más. Esa tarde, las montañas finalmente se abrieron en un amplio valle. El humo salía en espiral de la chimenea de una solitaria cabaña de troncos cerca de una gran casa de rancho. Más allá se alzaba un granero rojo desgastado. Varios caballos pastaban en un prado cercado. Todo estaba impecable. Todo había sido cuidadosamente mantenido. No era la solitaria choza que Abigail había imaginado. Parecía que alguien había dedicado años a construir un hogar. Silas aminoró el paso. Hemos llegado. Abigail observó la cabaña. Una pregunta había estado rondando en su mente desde que dejaron Willow Creek. Ahora ya no podía guardársela. Miró al hombre con quien se había casado hacía menos de 2 días y luego preguntó en voz baja: Silas, ¿por qué todos en el pueblo me miraban como si estuviera cabalgando hacia algo terrible? Silas guardó silencio durante varios segundos. Cuando finalmente respondió, no la miró. Porque nunca les importó lo suficiente como para saber la verdad. Cabalgó hacia la cabaña. Abigail lo siguió. No tenía ni idea de que antes del amanecer estaría llorando en su almohada, preguntándose si se había casado con un hombre al que nunca llegaría a conocer de verdad. Silas ató los caballos fuera del establo antes de llevar la bolsa de viaje de Abigail a la cabaña. Pasa. Cruzó el umbral esperando oscuridad y abandono. En cambio, encontró un hogar. El suelo estaba barrido. Leña fresca estaba apilada junto a la chimenea de piedra. Una tetera descansaba sobre las brasas incandescentes. Los estantes estaban llenos de frascos de frijoles secos, harina, café y conservas. Una colcha yacía cuidadosamente doblada sobre una cama estrecha bajo la ventana. Nada parecía abandonado. Nada parecía descuidado. La sorprendió. No me esperaba esto. Silas colgó su abrigo en una percha de madera. Mantengo las cosas en orden. Abrió un armario y bajó 2 cuencos. La cena estará lista pronto. Abigail se ofreció a ayudar. ¿Qué puedo hacer? Siéntate. Ya has cabalgado bastante. En cuestión de minutos, sirvió estofado de venado con pan recién horneado que había preparado antes de ir a Willow Creek para la boda. Abigail miró la hogaza sorprendida. ¿Horneaste esto? Ayer. Tú cocinas, yo como. Era lo más parecido al humor que le había oído decir. Casi sonrió. El silencio entre ellos ya no le resultaba inquietante, solo extraño. Después de la cena, tomó los cuencos. Puedo lavar esto. Ya has hecho todo lo demás. Tendrás mucho trabajo mañana. Llevó los platos a un fregadero sin decir una palabra más. Abigail deambuló lentamente por la cabaña. Cerca de la chimenea había una robusta mecedora, pulida por los años de uso. Junto a ella descansaba un estante lleno de libros. Pasó un dedo por los lomos. Una Biblia, un libro de himnos, 2 libros de historia, un volumen de Shakespeare, varias novelas muy leídas. Tampoco se lo esperaba. En la pared colgaba una fotografía enmarcada, descolorida por el paso del tiempo. Antes de que pudiera examinarla, Silas la retiró en silencio y la colocó boca abajo sobre una mesa cercana. Lo siento, dijo. No intentaba ser indiscreta. Lo sé. Su voz permaneció tranquila. Algunos recuerdos, se dio cuenta, todavía dolían. La noche se cernió sobre el valle. Los únicos sonidos provenían del crepitar del fuego y del viento que rozaba las paredes de la cabaña. Silas caminó hacia una pequeña puerta cerca del fondo de la habitación. La abrió. Detrás había un estrecho cobertizo con el espacio justo. Para otra cama. Dormiré aquí fuera. Abigail lo miró fijamente. No hay suficiente espacio. Sí lo hay. Entonces, ¿por qué? Creo que descansarás más tranquilo. Ella buscó una respuesta en su rostro. ¿Me tienes miedo? No. ¿Entonces estás decepcionado? Por primera vez desde que se conocieron, Silas vaciló. No. Miró hacia el fuego en lugar de a ella. Le di mi palabra a tu padre. Ella frunció el ceño. ¿Mi padre? Me pidió una cosa. La voz de Silas bajó. Dijo, ella no te conoce. No le pidas que confíe en ti de golpe. Deja que ella decida si eres digno de ello. Abigail no sabía que su padre había hablado con él. Silas continuó, le prometí que lo haría. Dicho esto,
Entró en el cobertizo y cerró la puerta en silencio. Abigail permaneció de pie junto al fuego. Todo lo que había esperado había resultado erróneo. El hombre al que todos llamaban peligroso no le había mostrado más que respeto. La había alimentado, la había mantenido caliente, le había dado la única cama, y ahora había elegido dormir en una estrecha habitación de madera para que ella no tuviera miedo. Se puso el camisón y se sentó en el borde de la cama. La cabaña estaba casi en silencio. Entonces notó algo sobre la almohada, un pequeño pájaro de madera. Había sido tallado a mano. Cada pluma había sido moldeada con paciente cuidado. Le dio la vuelta. En la parte inferior había unas diminutas iniciales, S. No eran las suyas, ni las de Silas. Miró hacia la puerta cerrada del cobertizo. ¿Quién era ese? ¿Por qué le había dejado la talla? ¿Y por qué parecía como si alguien la hubiera conservado durante años? Las preguntas la persiguieron mientras. Se acostó. Afuera, oyó a Silas añadir otro tronco al fuego. No estaba durmiendo. Se aseguraba de que la cabaña se mantuviera caliente. Abigail apretó el pajarito de madera contra su pecho. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. No porque la hubieran maltratado, ni porque se arrepintiera del matrimonio. Lloraba porque de repente comprendió lo injustamente que había juzgado al hombre que dormía al otro lado de la pared. Sin embargo, quedaba un misterio. Si Silas Carter tenía un corazón tan bondadoso, ¿por qué todo un pueblo le temía? ¿Y quién era ese, el nombre grabado en el pajarito de madera que había dejado en su almohada? Abigail se despertó antes del amanecer. Por un momento, olvidó dónde estaba. Entonces el aroma a café recién hecho inundó la cabaña. Se envolvió en un chal y entró en la sala principal. Silas ya estaba vestido para trabajar. Una sartén con galletas descansaba junto al fuego. Colocó una taza sobre la mesa. Buenos días. Miró hacia el cobertizo. ¿Llevas despierto mucho tiempo? Desde el amanecer. No tenías que preparar el desayuno. Yo estaba de todos modos, hice la mía. De nuevo, no había nada destacable en las palabras. Sin embargo, cada pequeño gesto de amabilidad hacía que las historias de Willow Creek fueran más difíciles de creer. Mientras comían, Abigail metió la mano en el bolsillo de su delantal y colocó el pajarito de madera sobre la mesa. Lo encontré en mi almohada. Silas lo miró, pero no lo tocó. Lo sé. ¿Lo dejaste ahí? Sí. Ella le dio la vuelta. ¿Quién es Ek? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Silas levantó lentamente la talla. Su pulgar rozó las iniciales desgastadas. Mi hija. La respuesta llegó tan bajo que casi no la oyó. Abigail se quedó paralizada. ¿Tienes una hija? Tuve una. El silencio se apoderó de la habitación. Volvió a colocar la talla sobre la mesa. Se llamaba Emma. Se levantó antes de que Abigail pudiera hacer otra pregunta. Hay que alimentar a los caballos. Luego salió. La puerta se cerró tras él. Abigail permaneció sentada, mirando al pequeño pájaro. Todo lo que creía saber sobre su marido había cambiado de nuevo. Nadie en Willow Creek había mencionado jamás una hija. Nadie había mencionado una familia. Solo rumores. Solo miedo. Más tarde esa mañana, ella llevaba agua fresca del arroyo mientras Silas reparaba un tramo de la cerca. El rancho se extendía más de lo que esperaba. Detrás de la cabaña había un huerto. Un jardín frutal comenzaba a florecer. El granero se había mantenido con esmero. Nada sugería que un hombre se hubiera rendido ante la vida. Cerca del límite de la propiedad, notó algo bajo un gran álamo. Dos pequeñas cruces de madera. Desgastadas por años de nieve y lluvia. Delante de ellas habían colocado flores silvestres frescas. Se detuvo. Una cruz decía, Emily Carter. La otra, Emma Carter. Abigail sintió que se le cortaba la respiración. Así que había habido una esposa. Y una niña pequeña. Apenas había dado otro paso cuando oyó a Silas detrás de ella. No deberías culparte. Se giró rápidamente. No intentaba entrometerme. Lo sé. Sus ojos se posaron en las tumbas. Llevan ahí mucho tiempo. Ninguno de los dos habló durante varios instantes. Finalmente, Abigail hizo la pregunta que la había atormentado desde el desayuno. ¿Qué pasó? Silas miró hacia las montañas. El invierno. Nada más. Ella esperó. Él no continuó. Era evidente que el recuerdo aún le causaba demasiado dolor. Esa tarde, un jinete apareció en el rancho. Un hombre mayor bajó de su caballo con un saco de semillas. Le sonrió cálidamente a Abigail.
Usted debe ser la señora Carter. Ella asintió. Soy Owen Miller. Le estrechó la mano antes de volverse hacia Silas. Pensé que sus patatas necesitarían ser plantadas. Silas aceptó el saco. Gracias. Owen rió. Sabes, esa es la frase más larga que me has dicho en años. Abigail sonrió. Era la primera persona que veía hablar cómodamente con su marido. Mientras Silas descargaba los suministros en el granero, Owen bajó la voz. ¿Qué tal te estás adaptando? Mejor de lo que esperaba. Supongo que el pueblo te llenó la cabeza de historias. Ella admitió que sí. Owen suspiró. Han juzgado a ese hombre durante años. ¿Por qué? Porque la gente prefiere creer los chismes que hacer preguntas. Miró hacia las tumbas bajo el álamo. Cuando Silas perdió su esposa y su hijita, dejó de venir al pueblo excepto para comprar provisiones. La historia comenzó después de eso. Cada año empeoraban. Owen negó con la cabeza. La gente lo llamaba frío porque dejó de sonreír. Lo llamaban peligroso porque prefería estar solo. Olvidaron que el dolor puede hacer que una persona se calme sin volverla cruel. Antes de que Abigail pudiera preguntar algo más, otro caballo llegó galopando hacia el rancho. El jinete apenas disminuyó la velocidad antes de gritar, «Silas». Silas salió del establo. ¿Qué pasó? La cerca norte está caída. El joven peón luchaba por recuperar el aliento. La mitad de la manada se dirige hacia Miller's Ridge. Silas ya estaba ensillando su caballo. Miró a Abigail. Volveré antes del anochecer. Entonces él y el joven desaparecieron entre las colinas. Abigail los observó hasta que ya no fueron visibles. Aún no lo sabía, pero antes de que volviera a salir el sol, descubriría que alguien en Willow Creek había ocultado mucho más que la verdad sobre la familia de Silas Carter. Silas regresó mucho después del anochecer. Su ropa estaba húmeda por el río. El barro cubría sus botas. Una manga estaba rasgada por la maleza, pero todos los caballos habían regresado. Abigail tenía la cena preparada. Él le agradeció con un leve asentimiento antes de sentarse a la mesa. ¿Los encontraste? A todos. Debes. Estoy agotada. He tenido días más largos. Comió despacio, luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó una pequeña bolsa de tela sobre la mesa. Para ti. Abigail lo miró. No tenías que traerme nada. Pasé por el puesto comercial. Dentro de la bolsa había un puñado de caramelos de menta. Sonrió a pesar de sí misma. Recordaste que me gustaban. Los compraste después de la boda. Ni siquiera se había dado cuenta de que él estaba observando. Terminaron de cenar en un cómodo silencio. Ya no se sentía incómodo. Por primera vez desde la boda, la cabaña se sentía como un hogar en lugar de la casa de un extraño. A la mañana siguiente, mientras barría el desván sobre el granero, Abigail notó una tabla suelta debajo de un viejo baúl. Lo apartó. Debajo había una pequeña caja de madera envuelta en tela descolorida. Dudó. No estaba cerrada con llave. Dentro había docenas de cartas atadas con una cinta azul. La letra del primer sobre era cuidadosa y elegante. Para mi querida Emily. El corazón de Abigail se aceleró. Casi cerró la caja. En cambio, desdobló la primera carta. No era de Silas. Era del padre de Emily. Le agradecía a su hija por haberse casado con un hombre bueno y honesto. Escribió que Silas había reconstruido la granja familiar con sus propias manos después de que un incendio la destruyera. Lo describió como confiable, amable y paciente. Cada palabra pintaba una imagen opuesta a los rumores en Willow Creek. Abigail abrió otra carta, luego otra. Cada una hablaba de Silas ayudando a los vecinos durante las tormentas, preparando graneros sin pedir pago, llevando comida a las viudas después de inviernos duros, cuidando a los niños enfermos mientras sus padres buscaban médicos. Nadie lo llamaba peligroso. Nadie lo llamaba cruel. Todas las cartas describían al mismo hombre, un hombre tranquilo que simplemente odiaba llamar la atención. Al fondo de la caja había un periódico doblado. Sus bordes se habían vuelto marrones con el tiempo. El titular le llamó la atención. Ganadero local culpado de trágicas muertes invernales. Lo desdobló con cuidado. El artículo afirmaba que Silas había insistido en cruzar la montaña durante una ventisca a pesar de las advertencias. Sugería que su decisión les había costado la vida a su esposa y a su hija. Abigail sintió un nudo en el estómago. Así que por eso el pueblo lo culpaba. Siguió leyendo. El artículo no mencionaba de dónde provenía la información. No ofrecía ningún testigo, solo acusaciones. Justo entonces oyó la carreta de Owen Miller acercándose al rancho. Sacó el periódico. Owen,
¿Puedo preguntarte algo? Miró el titular y suspiró profundamente. Me preguntaba si lo encontrarías. ¿Es cierto? No. La respuesta llegó sin dudarlo. Entonces, ¿por qué alguien lo publicaría? Porque la gente quería a alguien a quien culpar. Bajó de la carreta. La verdad nunca vendió tantos periódicos como los chismes. ¿Qué pasó realmente? Owen se apoyó en la cerca. Emily enfermó, muy enferma. El médico vivía a casi 50 kilómetros de distancia. Silas cabalgó a través de una ventisca para traerlo. Casi muere congelado en el intento. Abigail miró el periódico. Pero dice lo que la gente creía. El médico no pudo llegar al rancho a tiempo. Emily murió. Un día después, la pequeña Emma tuvo la misma fiebre. Owen bajó la mirada. Silas los enterró a ambos antes de la primavera. Abigail apenas podía respirar. ¿Él no era el responsable? Pasó años culpándose a sí mismo. La voz de Owen se suavizó. El resto del pueblo se aseguró de que nunca lo olvidara. Abigail dobló el periódico. Cada susurro cruel, cada mirada asustada, cada rumor que había oído en Willow Creek se basaba en una mentira. Esa tarde observó a Silas reparando la puerta principal. Sus manos se movían con cuidado experto, las mismas manos que el pueblo había calificado de peligrosas. De repente se dio cuenta de algo que le oprimió el pecho. Ni una sola vez, desde el día en que se casaron, Silas había intentado defenderse. Simplemente había cargado con la culpa, solo. Mientras el sol desaparecía tras las montañas, Abigail se hizo una promesa silenciosa. Si todo el pueblo había decidido creer lo peor de su marido, entonces pasaría el resto de su vida descubriendo la verdad. Lo que no sabía era que alguien de Willow Creek ya cabalgaba hacia el rancho, y el visitante no venía a disculparse. Venía a terminar lo que los rumores habían empezado. Pasaron 3 días en paz. Abigail aprendió el ritmo del rancho. Horneaba pan antes del amanecer, recogía huevos del gallinero, ayudaba a remendar camisas rotas, alimentaba a las gallinas. Por la noche, ella y Silas cenaban juntos mientras el fuego crepitaba entre ellos. Seguían hablando poco, pero el silencio ya no se sentía vacío. Se sentía cómodo. Cada día revelaba una faceta diferente del hombre con el que se había casado. Si una cerca necesitaba reparación, la arreglaba antes del desayuno. Si el ternero de un vecino se adentraba en su terreno, lo devolvía antes de que nadie notara su ausencia. Si un viajero pasaba por el rancho con hambre, siempre había un plato extra esperándolo. Nunca hablaba de amabilidad. Simplemente la practicaba. Una tarde, el sonido de caballos al galope rompió la tranquilidad del valle. Silas levantó la vista de cortar leña. Un jinete apareció entre los árboles. El caballo se detuvo bruscamente frente a la cabaña. El jinete bajó sin saludar a ninguno de los dos. Abigail lo reconoció de inmediato. Harold Breaks, el comprador de ganado más rico de Willow Creek. Recordaba haberlo visto cerca de la iglesia el día de su boda. No parecía compadecerse de ella. Parecía satisfecho. Silas, ¿qué quieres? He venido a hacer otra oferta. Ya te di mi respuesta. Harold sonrió. Espero que tu nueva esposa tenga más sentido común. Silas apoyó el hacha contra el tajo. Mi respuesta no ha cambiado. Harold se volvió hacia Abigail. ¿Sabes dónde vives? Ella miró alrededor del valle. Sí. Estás parado en un terreno que vale más que todas las granjas de Willow Creek juntas. Ella frunció el ceño. No entiendo. Harold señaló hacia la cresta norte. El ferrocarril está llegando. Abigail miró a Silas. Él no dijo nada. Harold continuó, cuando los topógrafos terminen, necesitarán este valle. Ya han comprado casi todos los ranchos cercanos. Solo necesitan este. Y tu marido sigue negándose. Abigail miró a Silas. Nunca mencionaste esto. No había ninguna razón. Harold rió. Cuéntale toda la historia. Silas permaneció en silencio. Entonces, Harold lo hizo por él. Le he ofrecido suficiente dinero para que viva cómodamente el resto de su vida. No venderá. ¿Sabes por qué? Abigail esperó. Porque su esposa y su hija están enterradas aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Harold se cruzó de brazos. Los muertos no necesitan montañas. No necesitan tierras. Los vivos sí. Silas finalmente habló. Se quedan. La sonrisa de Harold desapareció. Siempre has sido terco. Y ya le costó caro a tu familia una vez. En el momento en que las palabras salieron de su boca,
Abigail vio algo que nunca antes había visto. Dolor. No ira. Dolor. Cruzó el rostro de Silas por un segundo. Luego desapareció. Harold montó su caballo. ¿Cambiarás de opinión? No. No tienes mucha opción. Ya tomé la mía. Harold tiró de las riendas. Antes de alejarse, miró directamente a Abigail. Pregúntale a tu esposo quién convenció al periódico de publicar esas historias hace años. Luego desapareció por el sendero. El silencio regresó. Abigail se volvió lentamente hacia Silas. Estaba mintiendo. Silas no respondió. Estaba mintiendo, ¿verdad? Silas miró hacia las tumbas distantes bajo el álamo. Nunca pregunté. ¿Nunca preguntaste qué? ¿Quién empezó los rumores? Abigail no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Nunca quisiste saberlo? Ya tenía suficiente que cargar. Se acercó. Pero si lo que decía era cierto, Silas la miró por primera vez. Ya no importa. A mí sí me importa. Bajó la mirada. Enterré a mi familia. Tampoco me interesaba pelear con el pueblo. Esa respuesta se quedó en la mente de Abigail mucho después de que él regresara al granero. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz de la luna cubría el valle. Una pregunta seguía rondando en su cabeza. Wyatt Harold Briggs deseaba tanto el rancho. No podía ser solo por el ferrocarril. Tenía que haber algo más. A la mañana siguiente, Owen Miller llegó antes del amanecer. Tenía el rostro pálido. Necesitas ensillar tus caballos. Silas salió al porche. ¿Qué pasó? Han empezado a excavar cerca de la cresta norte. ¿Para qué? Owen miró de Silas a Abigail. No buscan marcadores de ferrocarril. Buscan oro. Abigail sintió que la sangre se le helaba. De repente, todo cobró sentido. Los rumores, el periódico, la presión para vender, la visita repentina. Alguien había pasado años intentando echar a Silas Carter de sus tierras. Y si Harold Briggs ya había llegado tan lejos, ¿quién sabía qué haría después? La mañana después de que Harold Briggs abandona el rancho, Owen Miller le cuenta la verdad a Abigail. Harold era accionista del periódico que culpaba a Silas de las muertes de Emily y Emma. Sabía que el valle se volvería valioso algún día y creía que si Silas cargaba con suficiente vergüenza, terminaría abandonando el rancho. Abigail se niega a permitir que la mentira continúe. Cabalga sola hasta Willow Creek. Primero visita al anciano médico que había luchado contra la ventisca años atrás. Él le dice que Silas hizo todo lo posible por salvar a su esposa. La tormenta, no Silas, le arrebató la vida a Emily. Emma enfermó poco después y, a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron salvarla. El predicador confirma que, después de los funerales, Silas dejó de defenderse. Cada vez que alguien repetía los rumores, simplemente se marchaba. El herrero recuerda a Silas reparando carretas para familias necesitadas sin aceptar pago alguno. Una viuda mayor recuerda que Silas dejaba comida en secreto en su porche cada invierno después de la muerte de su esposo. Poco a poco, Abigail se da cuenta de que el pueblo había juzgado a un hombre tranquilo por chismes en lugar de por la verdad. Ese domingo, después de la misa, Abigail le pide permiso al predicador para hablar. La iglesia guarda silencio mientras ella les cuenta a todos lo que ha descubierto. Lee la declaración escrita del médico. Lee las cartas del padre de Emily que describen a Silas como un esposo honesto y gentil. Luego dobla los papeles y dice, durante años han llamado frío a mi esposo. Lo único frío fue la forma en que este pueblo trató a un hombre afligido. Nadie responde. Muchos bajan la mirada. Harold Briggs se escabulle discretamente por la puerta trasera antes de que termine el servicio. Por primera vez en años, Willow Creek comienza a cuestionar la historia que siempre había creído. Pero Abigail sabe que una disculpa aún importa más que todas las demás. Abigail regresa al rancho antes del atardecer. Silas está reparando la cerca del pasto, exactamente como ella esperaba. Ella le cuenta todo.